Buenas noches con todos, soy el profesor Rudy Carlos. Vamos a comenzar con esta sesión que tiene que ver con el capítulo número uno. Pero antes de comenzar vamos a ver un video introductorio que nos habla acerca de cómo han ido evolucionando las redes. Vamos a ver este video y prestémosle atención. What is it that makes us unique? As human beings, how is it we come to know when something is right or wrong? How does experience shape our instinct? Is it intellect or something more? It's our intuitive mind that moves us forward. Right now, millions of new gadgets, devices, and things are connecting to the internet every day. More devices now than there are people. Think about that. Think about the complexities of that, the automating of that, the securing and protecting of that. We are entering a whole new era. So it makes sense that we could use a very different kind of network, one that sees all this complexity as the enemy and understands that intuition is the antidote. Because intuition is the most human element of all. It's what drives us, informs us. We try something, we learn, we adapt. We go from there. Now think what it would be like if a network could do the same thing. If it used intuition to drive itself. If it actually had insight, context. If it learned. If it could adapt. If it could predict. Fix things before they break. If it could configure millions of connections, not in months or even days, but in minutes. Think if it could protect based on what it knew, what it had learned from every attack. If it saw threats, even the ones hiding in encrypted traffic, before they happened. So the more you tried to hack it, the smarter it became. That's the network for this new era. Guess what? It's here, now, among us. More powerful than intellect, more human, more intuitive than anything that's come before. Constantly learning, constantly adapting, constantly protecting. Muy bien, vimos en este video cómo nos muestra la evolución de las redes, cómo las redes están evolucionando en el mundo, al grado de que actualmente en las redes ya hay inteligencia artificial, es decir, hay equipos que van a poder automatizar autoconfiguración. Como dice el video, las redes van a ir aprendiendo para darnos seguridad. Muy bien, vamos a comenzar entonces ahora con este curso y vamos a ver el capítulo número uno, que es el que nos toca analizar. En este capítulo número uno vamos a ver la exploración de la red. Vamos a ir a la sección 1.0.1.0.1 y vamos a comenzar. Como les comentaba ya anteriormente, la idea es que ustedes vayan revisando en la semana este capítulo y lo que vamos a hacer hoy día es complementar la información que ustedes posiblemente al momento de leer no hayan podido comprender. Entonces vamos a hablar acerca en este capítulo uno que dice exploración de la red. Vamos a hacer una revisión total de cuáles son los elementos que vamos a encontrar en una red. Vamos a hablar acerca de los tipos de redes que vemos y que existen actualmente, sus componentes, ¿sí? Vamos a hablar acerca de esos componentes y vamos a ver también cómo en este material de Cisco tenemos laboratorios, guías que nos ayudan a desarrollar y a poner en práctica las habilidades, ¿sí? Vamos a avanzar rápido con alguna sección que ustedes pueden haber leído.
Por ejemplo, aquí había una actividad en la cual le dice dibuje su concepto actual de Internet. Como yo en este momento, al comenzar esta clase, ¿qué es lo que yo creo que es Internet? Entonces, aquí lo que le dice es dibújelo nada más, este dibujo lo guárdelo usted, ¿sí? Y cuando termine el capítulo 11 o cuando termine este módulo, revise su dibujo y compruebe si es que lo que pensaba al inicio, al terminar el curso, ha cambiado o qué dibujaría ahora, ¿sí? Entonces, esto es una actividad muy interesante que ustedes lo pueden guardar para posteriormente ir revisando. Muy bien, por ejemplo, aquí en esta sección nos habla las redes de la vida cotidiana o en la vida cotidiana. Nosotros hemos visto que hoy día las redes se encuentran en todo aspecto de nuestra vida, en el trabajo, en la forma como jugamos, cómo aprendemos. Y en este video también se muestra esto de aquí, ¿sí? Vamos a hacer un play rápido, miren, para verlo acá. Welcome. Welcome to a brand new day. A new way of getting things done. Welcome to a place where maps are rewritten and remote villages are included. A place where body language is business language. Where people subscribe to people, not magazines. And the team you follow now follows you. Welcome to a place where books rewrite themselves. Where you can drag and drop people wherever they want to go. And a phone doubles as a train ticket, plane ticket, or lift ticket. Welcome to a place where a wedding is captured and recaptured again and again. Where a home video is experienced everywhere at once. Where a library travels across the world. Where businesses are born, countries are transformed, and we're more powerful together than we ever could be apart. Welcome to the Human Network. Muy bien, entonces en este video nos ha mostrado cómo se encuentra la humanidad conectada, cómo podemos utilizar el celular para comunicarnos en el trabajo. Y ese video, por ejemplo, tiene más de 10 años, donde Cisco ya había mostrado las herramientas para las comunicaciones a través de voz, llamada, voz, video, ¿sí? Es muy interesante. También el video nos dice cómo hoy día una persona con un celular y un video puede hacerse famoso, puede escribir un video, puede colgarlo, cómo los niños pueden aprender. Lo que nos dice aquí que la red es humana porque está en todos los aspectos de nuestra vida, desde la forma como aprendemos, cómo jugamos, y eso vamos a ir viendo en el desarrollo de este curso. La tecnología, cómo era antes y cómo es ahora. Para ver este video, lo que les pido a ustedes, recordemos elementos de comunicación que nosotros posiblemente hemos utilizado antes. Las cartas, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en el teléfono tradicional, podríamos pensar en el telégrafo, ¿sí? Y si nos remontamos años más atrás, podemos recordar, por ejemplo, que no había muchos teléfonos y que las cartas llegaban a destiempo. Por eso, en este video, vamos a ver cómo el Internet de las cosas, el Internet de todo, se encuentra en todos lados. Vamos a ver cómo el mundo se encuentra interconectado en este siguiente video.
Muy interesante este video que nos muestra cómo ha evolucionado las comunicaciones. Sí, es muy interesante ver cómo en los últimos 20 años, cómo ha cambiado todo. Y una parte del video dice, ¿se puede imaginar los próximos siguientes 20 años? ¿Podemos imaginarlos hoy, 2020? ¿Cómo será el 2040 en comunicaciones? ¿Cómo va a evolucionar? Estos últimos 20 años, las comunicaciones han evolucionado enormemente. El mundo está interconectado, ¿sí? La cantidad de información que fluye ahora es increíble. Con Internet las cosas, todo se puede monitorear, todo se puede censar. Existe un dispositivo que envía información, recolecta data. El mundo está interconectado y sé que el futuro es hoy, el futuro es hoy, el hoy, mañana es pasado. Entonces, la tecnología de redes está evolucionando enormemente. Como nos dice también el video, eh, hoy día el celular que tenemos en las manos es mucho más potente que las computadoras de los años 60 y 70. Y la capacidad de almacenamiento que tenemos hoy en el celular es increíble. Nadie hubiese imaginado en los años 80 que iba a aparecer un dispositivo celular que tenga tanta capacidad para grabar video, fotos, servirnos de herramientas de comunicación, ¿sí? Y como nos dice aquí, la ONU también ha decretado que el Internet es una necesidad, es un requerimiento para todos. En algunos países de Europa, bueno, en todo caso en Europa, ya el Internet es un servicio básico necesario, donde quien alquile un departamento ya debe venir con Internet, porque el Internet está cambiando la forma como nosotros trabajamos, como la forma como hacemos las cosas, ¿sí? Y esto se sustenta en las comunicaciones, en las redes que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, las redes hoy día rompen límites, rompen fronteras. Los avances tecnológicos nos permiten hoy en día estar en cualquier lugar del mundo y estar comunicados, estar enviando información, correos. Yo podría incluso estar trabajando en otro país sin ningún problema. Si la empresa ya tiene las herramientas necesarias, yo puedo trabajar desde cualquier lugar. Entonces, quiere decir que con el uso de las redes, con el uso del Internet, ya no hay barreras físicas, no hay limitaciones. Podemos estar en cualquier lugar, podemos comunicarnos, podemos hacer negocios, transacciones, ¿sí? Hoy en día también las empresas han tenido en estos últimos meses que adaptarse al mundo digital. Han tenido que adaptar sus plataformas convencionales, tradicionales de venta, a plataformas digitales para que puedan vender y llegar a más personas. Ojo, las herramientas ya existían. Lo que sucede es que había mucho temor en que se digitalicen las cosas, en comprar, pero vamos a darnos cuenta que esto está evolucionando y constantemente vamos a hacer cambios. Bueno, vamos a hacer cambios en nuestra vida, vamos a hacer cambios en la manera como hacemos las cosas, ¿sí? Entonces, no hay fronteras, no hay límites cuando nosotros utilizamos las redes, las comunicaciones, ¿sí? Como dice aquí, las redes respaldan la forma como aprendemos. Sí, y yo les aseguro que ustedes en estos últimos meses han podido estudiar mucho más posiblemente que en otras temporadas o en otros años, porque se ha dado una gran cantidad de accesos a recursos de aprendizaje. Y utilizando las redes de comunicaciones, por ejemplo, ustedes que se encuentran en distintas partes del país, están recibiendo información muy valiosa, muy importante. Y están recibiendo información que, bueno, por un tema de centralismo, los instructores se encuentran normalmente en Lima, pero ahora todos tienen la oportunidad de recibir esta información muy importante, porque las redes rompen fronteras, ¿no? Cambian la forma como estábamos acostumbrados a aprender, ¿sí? Entonces vamos a ver que este aprendizaje es respaldado por las redes, ¿sí? Es muy interesante ver esto. Y también, como ya les comentaba, la forma como nos comunicamos, ¿sí? Inicialmente, ustedes recuerdan, cuando teníamos el celular, normalmente solo utilizamos para llamadas, pero luego apareció la opción de mensaje de texto.
Y de verdad que el mensaje de texto fue una gran ayuda. Había mucha comunicación por mensaje de texto. Pero esto fue evolucionando cuando aparece ya estos smartphones, los dispositivos que prácticamente ya eran una computadora. Porque cuando el smartphone sale al mercado, ya integraba cámara, integraba lo que era un reproductor de audio, ¿sí? Ya tenía internet y otras aplicaciones. Entonces, eh, mediante estos dispositivos móviles, hoy en día podemos comunicarnos en tiempo real utilizando video, podemos utilizar herramientas de colaboración también, ¿sí? Posiblemente como el Webex, Zoom u otras herramientas que ustedes lo pueden hacer desde el celular. Es importante, ¿no? Tenemos mucho acceso a la información. Cualquier información que yo esté buscando, voy a internet y voy a encontrar información muy interesante, muy importante. Es más, puedo encontrar información actualizada porque puedo acceder posiblemente a tesis o a un paper de alguien que estaba escribiendo sobre un tema que yo estoy investigando. Entonces, vamos a ver que en lo que es comunicaciones también, las redes, el uso del internet ha cambiado nuestra forma de comunicarnos, ¿sí? Es importante poder nosotros beneficiarnos de estas herramientas de comunicación, ¿sí? Bueno, hoy más que nunca la forma como trabajamos, ¿sí? Hoy en día muchas personas, por ejemplo, están trabajando desde casa. Entonces, las empresas en otros países, por ejemplo, ya no estaban contratando personas para que estén físicamente en la oficina, sino desde su casa. ¿Por qué? ¿Por qué una empresa impulsa que los trabajadores ya no se encuentren en un local, sino desde sus casas? Porque esto les ahorra alquilar grandes espacios, mantenimiento para estos locales, recursos, ¿sí? De tal manera que ahora sencillamente contratan una oficina pequeña, administrativa, y todos los demás se encuentran trabajando remotamente. Y es más, con el uso también de estas herramientas de comunicaciones, ya se ha disminuido, por ejemplo, viajes para reuniones, porque se puede hacer una sesión de videoconferencia y se puede convocar a varias personas que posiblemente se encuentran en varias partes del mundo, ¿sí? Entonces, las empresas han evolucionado muchísimo también en utilizar estas herramientas de comunicaciones, ya sea para hablar de temas laborales, para capacitarse, usar herramientas colaborativas para poder, por ejemplo, trabajar todos en conjunto en un proyecto sin importar en qué lugar se encuentre, ¿sí? Porque esto es lo que nos brinda las comunicaciones, ¿sí? La forma como trabajamos también se respalda. Y hoy en día, más que nunca, muchas personas están utilizando estas herramientas. Se han adaptado, o en todo caso, han tenido que correr a pasos acelerados para adaptarse a las tecnologías que ya permitían que nosotros podamos trabajar desde casa, ¿sí? ¿Y qué podemos decir de la forma como se juega? ¿Quién nos recuerda, por ejemplo, el Atari? Era un juego en el cual se utilizaba caracteres ASCII y simple, y con eso éramos felices. Jugábamos, nos divertíamos. Pero cuando ha comenzado a evolucionar también estos juegos, el día de hoy, si vemos, por ejemplo, estos juegos de fútbol, soccer, otros tipos de juegos, de verdad que nos sorprende la calidad de las imágenes, la resolución que tiene, ¿sí? Esto de acá nos sorprende muchísimo. Es más, eh, los juegos hoy en día eh, también utilizan herramientas de colaboración, es decir, los juegos están preparados para jugarse en línea. Si un niño está en casa y está solo y quiere jugar con alguien, sencillamente se conecta a internet, entra a una sala y comienza a buscar alguna persona en alguna parte del mundo que también quiera jugar con él. O posiblemente también los niños hoy día con sus amigos quedan a una hora y a esa hora entran a una sesión en el juego y todos juegan a la misma vez y están comunicados, hablando, conversando. Entonces, también las redes han cambiado la forma como jugamos. Ya no estamos hablando de jugar solo en un lugar,
sino estamos hablando de jugar colaborativamente entre varias personas. Y también, como les comentaba, la evolución que ha tenido los juegos, ¿sí? Esto es muy importante, ¿no? Y podríamos hablar también acerca de los conciertos que hoy día también se dan a través de Internet en línea. Entonces, conforme vemos las actividades que nosotros realizamos en nuestra vida, vemos que hoy día están siendo reemplazadas por las redes. Es muy importante entonces que las redes es un soporte básico para todo tipo de actividad que tenemos en la vida humana. Aquí, por ejemplo, hay una actividad, ¿sí?, que nos dice práctica de laboratorio, investigar acerca de las herramientas de colaboración de red. Ustedes le dan clic aquí, se va a descargar un archivo en formato PDF, donde ustedes van a ver primero el título de la actividad, dice práctica, investigación de herramientas de colaboración de red. Luego dice objetivos. Luego de los objetivos tenemos también información básica, recursos. Acá nos dice que necesitamos un dispositivo con acceso a Internet. Vamos a dice parte uno, utilizar herramientas de colaboración. Y aquí hay pregunta, dice, enumere al menos 2 herramientas de colaboración que utiliza actualmente. Podríamos decir una de ellas es Google Docs, ¿sí? Entonces, una de ellas puede ser Google Docs. Entonces, acá yo puedo poner el OneDrive, ¿sí? Entonces, ahí lo que van a hacer ustedes es enumerar herramientas de colaboración, ¿sí? ¿Y por qué Google Docs? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un archivo en Excel o un documento, lo comparto y entre varias personas podemos comenzar a modificar el documento, ¿sí? De manera colaborativa. Y eso nos permite hoy día la tecnología. Pero ustedes recuerdan hace años cuando querían compartir un documento y que alguien lo modifique, el problema que a veces se tenía cuando no podíamos manejar bien las versiones, pero hoy no, hoy esto se maneja en línea y yo puedo ver quién ha hecho un cambio o quién está eh, poniendo observación o quién lo ha actualizado, me da un mayor control. Luego nos dice, indique al menos 2 motivos. Como ya hemos hablado, eh, 2 motivos por los cuales utilizamos herramientas de colaboración. Y ahí podemos poner, por ejemplo, los motivos, ¿no? ¿Por qué puede ser? ¿Sí? Yo puedo poner de repente, ¿no? Para compartir archivos en tiempo real. ¿A qué me refiero en tiempo real? Que yo puedo compartir un documento a un compañero y cada vez que yo modifique, él siempre tiene la actualización, ¿sí? Puede ser, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a colocar es, ustedes van a responder por qué pueden compartir eh, o por qué utilizan estas herramientas de colaboración, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Puede ser para compartir archivos, ¿no? O puede ser de repente eh, en exámenes, ¿no sé? O prácticas, ¿no? ¿Sí? En las prácticas a los alumnos también puedo utilizar una herramienta colaborativa, ¿no? Práctica de mis alumnos puedo colocar. En realidad aquí las respuestas van a cambiar de acuerdo a la necesidad que tenga cada uno de ustedes. Luego, lo que nos dice esta herramienta es cómo compartir un documento en Google Drive. Este curso comienza asumiendo que ustedes conocen lo básico de informática, por eso que en algunos puntos le va a mostrar incluso cómo compartir un documento en Google Drive, ¿no? Primero cree la cuenta, o sea, cree la cuenta de Gmail, ¿sí? Una vez que creen la cuenta de Gmail, ¿sí? Se van aquí al símbolo, donde está este símbolo de acá, una vez, y ustedes comienzan a ver las herramientas, y ahí está el Drive, Drive de Google, ahí están los documentos de Google, ¿sí? Ustedes pueden crear un documento, lo escriben, un documento en Word puede ser posiblemente, y automáticamente lo comparten, ¿sí? Compartir con un compañero, lo envían, y este compañero cuando ingrese ese archivo y lo está modificando, ustedes, si tienen el archivo abierto, van a ver qué cambios hace él, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos muestra aquí esta herramienta, cómo compartir, ¿sí? Luego, explorar conferencias web, reuniones, ¿sí?
¿no? Páginas como Wikipedia, ¿no? Cómo se puede crear posiblemente dentro de Google también una pequeña página para crear un repositorio de información, también, ¿sí? Entonces siempre esas actividades están paso a paso nos indican qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Estas actividades no son calificadas, sencillamente son actividades que son parte del aprendizaje, ¿sí? Muy bien. Claro que ustedes de repente acá les dice usar una herramienta y ustedes conocen otra, pero es igual, ¿sí? La idea es que eh, sigan la secuencia de la actividad, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Redes de muchos tamaños. ¿A qué se refiere eso? Cuando habla acá acerca de redes de muchos tamaños, se refiere también a la cantidad de dispositivos que tiene la red. Por ejemplo, dice acá, una red doméstica pequeña en casa. En casa, ¿cuántas computadoras pueden tener ustedes? De repente, una computadora de escritorio, una portátil, ¿sí? Dos computadoras con su impresora, ¿sí? Con una impresora que tiene escáner para trabajar, ¿sí? Entonces, esta es una red pequeña por la cantidad, ¿sí? Y está conectada a Internet. Y acá ustedes utilizan un servicio a Internet, ya sea por cable o inalámbrico, ¿sí? Cuando lo contratan a un operador. Y otra es una red de oficinas pequeñas. Y puede ser una oficina pequeña o en una casa donde alguien eh, por ejemplo, montado un negocio, ¿sí? Una pyme, ¿sí? Una pyme posiblemente que tiene 10 computadoras, ¿sí? O un restaurante, que es una pequeña empresa, donde tiene una computadora para el cajero, tiene una computadora para la comanda, luego hay una computadora para el contador, una computadora para el administrador, ¿sí? Entonces ahí vamos a ver que ya no hay dos computadoras, sino pueden haber 10, 20, ¿no? O 30, ¿no? Normalmente hasta 50 computadoras se considera que es parte de una pyme, ¿no? Que no necesariamente eso tiene que ver con la parte legal, ¿no? Sino en cantidad. Igual esta pequeña empresa va a tener también acceso a Internet para poder comunicarse, enviar información, ¿sí? Y otra, estamos hablando ya de redes medianas a grandes. Y aquí podemos tomar, por ejemplo, un banco que tiene presencia a nivel nacional, ¿sí? En los 24 departamentos, en las capitales de cada provincia, tiene oficinas, tiene cajeros. Entonces, ahí estamos hablando que esta red es mediana a grande, porque tiene un alcance ya no solo local, sino está a nivel nacional, ¿sí? Un banco, puede ser una caja, puede ser una mina, ¿sí? O, por ejemplo, alguna de estas grandes empresas, ¿no? Ranza, Alicor, que están desplegadas en todo el país. ¿Sí? Son empresas que posiblemente tendrían 500 a 1000 computadoras ya desplegadas, ¿sí? O 1500. Hay empresas que tienen 3000 trabajadores, ¿no? Entonces desplegados en todos los departamentos. Entonces, este tipo de redes ya es una mediana a grande. Pero ahora nos habla de un tipo de red mundial. Aquí ya estaríamos hablando de estas empresas transnacionales, ¿sí? ¿No? Podría ser Repsol, podría ser estos bancos, ¿no? El BVA, que tiene presencia en Perú, España, Colombia, ¿sí? Todas estas empresas que tienen presencia a nivel mundial en los continentes son redes mundiales y lógicamente utilizan sistemas de comunicación que les permite estar interconectados a todos y cada uno de esos trabajadores, ¿sí? En estas redes que tienen alcance mundial, un trabajador puede estar en Perú, de repente luego lo destacan a España, igual va a ingresar a sus servicios. Él se puede mover en cualquier lugar donde la empresa tenga presencia y siempre va a acceder a los servicios, a los recursos de la empresa, porque tiene una plataforma que permite la interconexión de todas sus sedes a nivel mundial, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver que hay distintos tipos de redes de acuerdo al tamaño. Luego aparece como un elemento de la red cliente y servidor. Entonces vamos a partir por servidor, ¿sí? ¿Qué es un servidor? De repente lo hemos escuchado cuando vamos al banco, no hay sistema, o dicen se cayó el servidor,
Pero, ¿qué es un servidor? Un servidor podemos decir que es un repositorio de información, ¿sí? Repositorio de información. O en pocas palabras podríamos decir que es un almacén de información, ¿sí? Podemos decir así. También almacena información. Entonces, un servidor almacena información. ¿Qué tipo de información vamos a tomar, por ejemplo? Si estamos hablando de un banco, ¿qué es la información que va a tener? Va a tener la información de los clientes. Vamos a ver acá. Una base de datos de los clientes. Primero, ¿sí? Muy bien. Es importante. Ese es un elemento básico. La base de datos de los clientes. Y luego, posiblemente va a tener una base de datos, ¿sí? De las operaciones y transacciones. Ah, claro. Para poder el banco pueda saber los depósitos y retiros que están realizando, ¿sí? ¿Y esto dónde se guarda? En un servidor. Posiblemente también tiene un servidor para videovigilancia, ¿sí? Quiere decir que estas cámaras que tienen los bancos se guardan en otro servidor, ¿sí? Entonces, vamos a ver que el servidor es un repositorio de información, donde almacena información, ¿sí? Entonces, eh, estos servidores que están acá tienen como propósito almacenar información, ¿sí? Ese es un servidor. Ahora, bueno, ¿quién es un cliente? O cuando se habla del cliente, el cliente, bueno, es una computadora, un usuario que solicite información, ¿sí? Puede solicitar información o también puede almacenar y o almacena información. Entonces yo como cliente voy al banco y quiero pedir mi estado de cuenta, ¿no? Le estoy solicitando información, ¿sí? Y cuando hablo de almacenar es cuando hago transacciones. Si yo hago un depósito, un retiro, y soy un cliente, solicito información o almaceno información, ¿sí? Entonces, estos son dos elementos que siempre vamos a encontrar en una red. Servidores hay de varios tipos, con distintos propósitos, ¿no? Como les comentaba ahí, para base de datos de clientes, operaciones y transacciones, videovigilancia, ¿sí? De repente también un servidor para telefonía, también. ¿Sí? Entonces, estos son elementos que vamos a encontrar siempre en una empresa. O de repente también un servidor para la página web. Ahí está, ¿sí? Para la página web. También, también. Entonces, estos son dos elementos muy importantes que vamos a encontrar dentro de la empresa. Acá nos habla de un tipo de redes entre pares, peer-to-peer. ¿Qué es esto? Normalmente una red siempre va a tener un servidor que controla todas las operaciones o todas las transacciones de los usuarios. Un servidor puede controlar también. Un servidor puede manejar la seguridad. Antes de ingresar a pedir información, te va a pedir tu password, tu usuario y password, ¿sí? Cuando tú quieres acceder a la información, te da seguridad. Pero en una red entre pares o una red, como dice acá, peer-to-peer, sencillamente son computadoras, pero no hay servidor. Como en el caso, posiblemente en un laboratorio cómputo donde ustedes trabajan. Hay varias computadoras, hay 20 computadoras y no hay servidor, pero entre las computadoras pueden compartir información, ¿sí? Un archivo, una carpeta, ¿sí? Es fácil de configurar, sí, se conectan nada más entre ellas y pueden trabajar, ¿sí? Pero en este esquema de red peer-to-peer nos habla de pequeñísimas, ¿no? De repente yo quiero conectar mi computadora con otra computadora y puedo utilizar un cable red, un cable crossover y los conecto y comparto información. En ese momento, si una de las computadoras tiene un archivo de compartir, en ese momento, mientras que el cliente descarga, él es servidor. Termina la operación y sigue siendo cliente, ¿no? Solo sería servidor en el momento que comparte un archivo o en el momento que permite que otro cliente grabe, ¿sí? ¿Cuáles son las ventajas? Es fácil configurar, como habíamos dicho, no es complejo,
menor costo, ¿sí? Porque no estoy incluyendo un servidor adicional, ¿sí? Se puede utilizar, como dice acá, ¿no? Para transferir archivos o imprimir, ¿no? De repente hay tres computadoras y hay una sola impresora, se conecta por la red y también se imprime, ¿no? Ya no necesito tener tres computadoras, diré tres impresoras, sino una sola. Desventajas, primero que no hay una administración centralizada, como dice aquí. Claro, no hay un servidor que gobierne el control de acceso a los recursos, ¿sí? No es seguro, claro, no es seguro porque cualquiera puede entrar a una carpeta y copiar los archivos, ¿sí? Mm, esa estructura son para redes pequeñas, no pueden crecer, no podríamos manejar un escenario, no sé, de 20, 30, 40, 50 computadoras en una empresa sin un servidor. Posiblemente en una cabina de juegos puede haber 20 computadoras, pero cada una de ellas es independiente, ¿no? Se utiliza para jugar. Cuando estamos hablando aquí de compartir recursos, ya estamos hablando de una empresa, de repente un centro educativo, un instituto, que sí, de repente tiene recursos o herramientas para que los alumnos puedan entrar a las plataformas de aprendizaje, ¿sí? Pero esta red entre pares es simple nada más, ¿sí? Simple configurar y no hay seguridad. Luego vamos a hablar ahora de algo muy importante, ¿sí? Acá dice dispositivos, medios y servicios. Vamos entonces a ver estos conceptos, ¿sí? Primero, nos habla de dispositivos, pero vamos a decir que acá hay dos clasificaciones, ¿sí? Dentro de dispositivos vamos a tener dispositivos finales y dispositivos intermediarios. ¿Qué es un dispositivo final? Dice acá, es un equipo que inicia la transmisión, ¿sí? Es un equipo que inicia la transmisión, dice, ¿sí? Y o recepciona la información. A ver, vamos a ver qué equipo puede ser. Ejemplo. A ver, aquí en el lado izquierdo tengo una computadora. Una computadora es un dispositivo final, sí, porque una computadora puede iniciar una comunicación, sí, o también puede recibir. Si utilizo, por ejemplo, una herramienta colaborativa, inicia o recibe información. Entonces, ese es un dispositivo final. ¿Cuál también podría ser? Un teléfono IP, también es un dispositivo final. ¿Sí? Otro equipo que puede ser considerado dispositivo final acá, la impresora, claro. La impresora recibe información y la imprime, ¿sí? ¿Qué más podría ser? Una cámara web, ¿sí? También una cámara web. Cuando hablamos de computadora arriba, pues yo puedo decir computadora, cuando hablo de computadora hablo de una computadora de escritorio, ¿sí? Puede ser de repente una laptop, puede ser una tablet, ¿sí? Puede ser un celular, ¿sí? etc., ¿sí? Entonces, estos dispositivos son los que inician o reciben información. Pero, ¿cuáles son los dispositivos intermediarios? La característica es que estos equipos eh, regeneran la señal. A ver. Regeneran la señal o retransmiten. Disculpen mi teclado, o sea que me falla un poco ya, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuál puede ser? Aquí hay un equipo. ¿Ven este que se encuentra aquí? Esto es un switch, ¿sí? Switch o conmutador. ¿Qué es el switch, profesor?
Vamos a ver un ejemplo, ¿qué les parece, sí? Entonces, para este ejemplo, voy a colocar Google, voy a colocar, a ver, conmutador de telefonía, de los años 1900, a ver qué nos muestra. Aquí está. Normalmente, claro, switch es en inglés y en español es conmutador. Pero, ¿qué es este conmutador? Vamos a coger, por ejemplo, aquí, esta foto acá, a ver. Por ejemplo, miren, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años, cuando se hizo el teléfono, de las personas que querían un teléfono, tenían que, se instalaba un cable desde su casa hasta una central, ¿sí? Es decir, todos los cables iban desde un punto hacia la central, ¿sí? Y luego en la central había una operadora. Cuando tú querías hablar con alguien, en el teléfono había un ring, hacía sonar el ring, la operadora acá se le prendió una lucecita que alguien está llamando y utilizaba esos cables. Conectaba su teléfono a ese punto y te escuchaba, ¿no? Aló, buenas tardes. Y tú le decías, señorita, por favor, quiero hablar con el doctor. Un momento, decía ella. En su panel buscaba qué número era el doctor y conectaba con un cable hacia el teléfono del doctor y hacia el teléfono de ustedes. Claro, previamente, ¿qué hacía? Conectaba su teléfono y decía, doctor, tiene una llamada, ¿la va a recibir? Sí. Y hacía la conexión, ¿sí? Entonces, de esta manera, este conmutador, ¿sí? O esta operadora interconectaba el punto origen y el punto destino, ¿sí? No sé si ustedes recuerdan, en la familia Ingalls, cuando llegó el teléfono a la ciudad, fue un problema, porque la operadora escuchaba la llamada, ¿sí? Era una central manual, siempre se requería de operadora, ¿sí? Y así, por ejemplo, si ustedes buscan fotos de estos conmutadores antiguos, ¿no? Van a encontrar que así eran, ¿sí? Había un panel donde estaban los puertos, es decir, el cable que iba de aquí hasta algún domicilio, depende de la capacidad de este conmutador, y luego la operadora conectaba nada más, ¿sí? Este era un conmutador manual, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un switch? Miren, un switch conecta servidores, computadoras, teléfonos. Porque si este servidor, o vamos a suponer este cliente, quiere sacar datos del servidor, viene por aquí, ¿qué hace el conmutador? Dice, te quieres conectar con el servidor, y internamente lo comunica, ¿sí? Automáticamente hace esa conexión. El conmutador telefónico, que antes era eh, manual, evolucionó y se hizo luego automático. Por lo tanto, ya no se requerían las operadoras. Entonces, en la telefonía existen conmutadores, hoy, el día de hoy son automáticos, ¿sí? Pero también el mismo concepto ocurre en las redes. Este switch que hace interconecta los distintos dispositivos de la red. Ahí tenemos un switch, que es un conmutador, ¿sí? Porque llega la señal que hace, la regenera y la envía a otro puerto, ¿sí? O retransmite, ¿no? Llega una señal, lo retransmite. Normalmente los cables son de cobre, quiere decir que llega una señal eléctrica y la retransmite a otro punto, ¿sí? Por eso dice que los dispositivos intermediarios regeneran la señal o retransmiten. Y luego aparece el router, ¿sí? Aquí yo les puedo decir que el router, vamos a hablar primero, el router es igual a un taxista. Vamos a poner, ¿por qué? ¿Por qué el router es un taxista? Un taxista te va a llevar desde un punto origen hacia un punto destino, ¿sí? Muy bien. En base a eso, el taxista establece una tarifa. Pero hay un punto muy importante. El taxista, número uno, cuando tú vas a requerir el servicio, él tiene un punto origen, desde donde lo tomas, a un punto destino, ¿sí? Muy bien. Ok. Luego, el taxista hace lo siguiente. Analiza la ruta. ¿Por qué? Imaginemos que en la ciudad donde estoy quiero ir al centro de la capital. Y es un día viernes, 5 de la tarde. ¿Qué problemas
va a identificar el taxista, va a decir, no, hay mucho tráfico, ¿sí? No, hay mucho tráfico. Y si hay mucho tráfico, ¿qué hace? Te incrementa el costo de la tarifa. En ese momento, la ruta más corta posiblemente no es la mejor. Así es que el taxista va a buscar rutas alternas, ¿sí? Porque quiere evitar el tráfico. Y otro punto importante, que el taxista también considera el estado de la ruta. ¿Cómo es esto? Imaginemos, ¿no? El taxista siempre está escuchando su radio y si le dicen la avenida Bolognesi desde la cuadra 7 a la cuadra 2 está bloqueada por obras civiles. Ah, entonces, ¿qué hace el taxista? No va a usar esa ruta, ¿sí? Entonces, un taxista, eh, como tiene como fin transportar a una persona, tiene que analizar esos parámetros. Un router es igual, miren. ¿Por qué? Porque un router, una vez que tú te conectas de tu casa o la empresa, llega la información, llega al switch, el switch lo envía al router, que es parte de una red WAN. ¿Qué hace el router? Dice, a ver, ¿qué ruta es mejor? ¿Esta, esta o esta? Entonces él comienza a analizar, porque ya tiene un origen y un destino. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero llegar de esa computadora a esta computadora. Analiza la ruta, ve si hay tráfico en la ruta, porque en base a eso escoge otro camino. ¿Y cómo analiza el estado de la ruta? De repente, vamos a suponer, entre Trujillo y Chiclayo, esta ruta está averiada. Ah, entonces va a utilizar la otra ruta alterna, ¿sí? Entonces, un router, un enrutador, es el que va a transportar los datos, los paquetes, la información del origen al destino. Para ello también analiza estos parámetros, ¿sí? Importante. Estos son los dispositivos entonces que yo voy a encontrar en la red, ¿sí? Acá están los medios. Ahora, ¿qué es el medio? Vamos a poner aquí qué es el medio. Entonces ya tenemos, a ver, dispositivos finales, intermediarios, y ahora vamos a hablar del medio, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos del transporte público, tenemos, ¿qué tipo de transporte? Terrestre, profesor, dice, ¿no? Transporte terrestre. Ese transporte terrestre tiene ¿qué cosa? Eh, carreteras, ¿sí? Muy bien, carreteras, ¿sí? Y si utilizo un barco, es marítimo, transporte marítimo, ¿sí? O si utilizo una línea aérea, entonces el medio, ¿sí? El medio, cuando hablamos del medio en las computadoras, estamos hablando de por dónde va a viajar los paquetes. Y ahora entonces vamos a decir que estos medios son los que van a llevar la información. Bueno, este es un ejemplo posiblemente del transporte público, pero ahora vamos a hablar en comunicaciones. Los medios están clasificados eh, por el material de fabricación. Entonces, ¿cuál es uno de ellos? Principalmente puede ser cobre. El segundo es fibra óptica. Y el tercero, estamos hablando de los inalámbricos, ¿sí? Inalámbricos. Entonces, claro, porque, por ejemplo, dentro de la empresa, esta computadora está conectada por un cable de cobre a este switch, el switch también por un cable de cobre al router, pero aquí es fibra óptica, porque estamos hablando de comunicación ya entre ciudades, ¿no? Distantes. Entonces, esto es lo que dice este material en esta parte. Y servicios, cuando hablamos ahora de servicios, estamos hablando, a ver, estamos hablando ahora de una página web, ¿sí? Página web donde se guarda información, ¿sí? Estamos hablando entonces de todo lo que vamos a encontrar ahora en los servidores, ¿no? Página web, hay centrales telefónicas, herramientas de colaboración,
N servicios que utilizamos nosotros en las redes. Eso se refiere en este punto, por favor, cuando ustedes van leyendo, ¿sí? ¿Qué son los servicios, no? Estamos de acuerdo acá, ¿no? Quiero llegar, esta computadora dice, quiero llegar a esta página web. El switch dice, ok, este se quiere interconectar, pero tengo reglas. Hay reglas para definir el uso del medio, ¿no? Así como tenemos las reglas de tránsito, vamos a ver más adelante que tenemos reglas también para usar los medios de transmisión, ¿sí? Muy bien, ¿sí? Los terminales o dispositivos finales, como dice acá, son los que van a enviar la información. Por ejemplo, llega el switch lo envía al router, el router va a ver qué camino va a elegir, ¿sí? ¿Qué camino es el mejor? Una vez que el router escoge el camino, envía ahí el paquete de datos hacia su destino final, ¿sí? Miren. Entonces, los dispositivos finales o terminales son los que originan o reciben la información, ¿sí? O son la interfaz para que la persona pueda comunicarse por la red. Yo uso un celular para a través del celular utilizar herramientas para comunicarme. Yo uso una computadora también, una tablet, ¿no? Estos dispositivos finales son la interfaz entre la persona y la red. Muy bien, en la siguiente lámina vemos los dispositivos intermediarios que habíamos hablado. Acá tenemos un router inalámbrico, un switch multicapa, un switch LAN, router y un firewall. Posiblemente aquí ustedes se pregunten ahora, profesor, ¿qué es un switch multicapa? ¿Sí? Aparece switch multicapa. En este momento, solo nos interesa que recordemos que un switch multicapa es un switch tradicional más router. Un switch multicapa tiene la función de switch y de router también, ¿sí? Esto es importante. Y eso lo vamos a ver más adelante, estas características. Luego aparece un firewall. Firewall o llamado cortafuegos. Vamos a decir así que el firewall es un dispositivo de seguridad cuya principal función es así, permitir o denegar el acceso. En todo caso, permitir y denegar el acceso a la información o a los recursos que tenga la empresa, ¿sí? Un firewall es el que va a dar la capa de seguridad. Sería como tener un, un personal de seguridad que va a validar qué persona está autorizada para ingresar, ¿sí? Valida las credenciales, el DNI está registrado. Eso más o menos vamos a ver más adelante que hace un firewall, ¿no? Valida si el dispositivo tiene acceso o tiene la aprobación para acceder a los recursos, ¿no? Ya habíamos hablado entonces, hay medios de cobre, medios de fibra óptica e inalámbricas también, ¿sí? Esos son los tres componentes básicos que vamos a encontrar siempre, ¿no? Lógicamente, de acuerdo al medio que se va a utilizar, es decir, si es cobre, fibra, inalámbrico, y muy importante es la distancia, ¿no? Cada uno de estos medios tiene una distancia máxima, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Dónde se va a instalar? ¿Cómo se va a instalar? Hay que considerar, ¿sí? En el caso del inalámbrico es más susceptible a interferencias. Por ejemplo, si yo tengo un access point y lo uso en mi casa, un primer piso, donde solo posiblemente hay una pared que divida, la señal va a llegar a mayor distancia. Pero cuanto más obstrucciones tenga, es decir, si hay más paredes, la señal se va degradando. Hay pérdida de señal, ¿sí? El manual te puede decir que el access point llega a 100 metros, pero esa prueba es sin ningún obstáculo. Conforme en el camino tengamos obstáculos, esto va a fallar más, ¿sí? Ahora, el punto acá importante es el siguiente, ¿sí? En el caso
de la señal inalámbrica, dependiendo ahora del tipo de tecnología. Por ejemplo, una cosa es hablar del Wi-Fi de casa y otra es hablar del satélite o antenas repetidoras o antenas celular, ¿sí? Son medios inalámbricos, pero con tecnologías distintas, ¿sí? Muy bien, vamos a avanzar. Entonces, siempre vamos a ver nosotros en las redes esta representación, ¿no? Esta es una computadora de escritorio, una computadora portátil, una impresora, ¿sí? Teléfono IP. Esto está en dispositivos finales. Luego tengo dispositivos intermediarios, un router inalámbrico tipo access point, un switch multicapa, un switch, un firewall y un router. Y en medios, aquí nos dice que este color rojo como un trueno es medios WAN, este color negro es medios LAN y este es medio inalámbrico, ¿sí? Muy bien. Y normalmente, por ejemplo, las computadoras que usamos en casa o las portátiles cuando se conectan por cable van a requerir una tarjeta de red, ¿sí? Esa tarjeta de red recibe la señal eléctrica y lo convierte a una señal digital, ¿no? Para que la computadora pueda procesar esa información. Luego vamos a hablar de topologías, diagramas de topología, y en este punto solo recordemos lo siguiente. La topología física nos va a mostrar la ubicación donde se encuentran los dispositivos, ¿sí? Dónde están ubicados, en qué lugar, en qué piso, piso 2, piso 4, ¿sí? Nos va a mostrar la ubicación física y en algunos casos nos va a mostrar de repente cómo está conectado, ¿sí? Por ejemplo, dice acá sala de servidores, ¿no? Habitación 2124, ¿sí? Miren, clase 2, clase 3, el rack, posiblemente acá hay un gabinete donde se conectan los cables. Esto se refiere a topología física, ¿sí? Y la topología lógica va a identificar ahora ya los puertos, miren, ¿sí? Qué puertos están conectados, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que del switch salen puertos y estos puertos están etiquetados. Y vamos a ver que en la topología lógica se va a mostrar cómo se están conectados o cómo fluye el tráfico también de la información. Bueno, acá hay una actividad en la cual dice acá, dispositivo final, intermediario y medios de red. Acá tengo el concepto. Por ejemplo, el primero dice, proporciona un canal para que los mensajes viajen del origen al destino. Proporciona un canal. ¿Cuál puede ser esto? Podría ser el medio, no sé, lo pongo acá, a ver. Siguiente. Proporciona una interfaz entre la persona y la red a este dispositivo final. Proporciona conectividad y garantiza el flujo de datos en toda la red. A ver, puede ser esto. Dispositivo intermediario. Y acá le doy verificar. Como es correcto. Ya lo acepto. Y ahora me dice que estos iconos lo coloque donde corresponde. Switch. Dispositivo intermediario. A ver. Dispositivo intermediario. Teléfono. Dispositivo final. Cable WAN. Intermediario. Firewall. Final. ¿Qué es esto? Una tablet, ¿no? Sí, a ver. Computadora, final. Laptop, dispositivo final, ¿sí? Router, dispositivo intermediario. Impresora, dispositivo final. Cable inalámbrico. Switch, ¿sí? Acá está mal, este firewall es acá. Firewall es dispositivo intermediario. Esta pantalla de videoconferencia. Router inalámbrico. Y este es un cable LAN. Le doy verificar. Ok, lo aceptó, ¿sí? Si no fuera correcto, me saldría una X o un error. Y luego me dice los nombres, ¿no? E impresora, bueno, entonces de acá, ¿sí? Ustedes van avanzando esa actividad, ¿sí? Entonces las actividades lo que van a hacer es reforzar el aprendizaje que ustedes están realizando. Muy bien, seguimos. Vamos a hablar de tipo de redes, y acá nos habla de redes LAN, WAN. Entonces,
cuando vamos a hablar de tipo de redes, vamos a ver las redes LAN, vamos a hablar MAN y redes WAN. Las redes LAN es así, red de área local. Una red LAN, estamos hablando, por ejemplo, un ejemplo del red LAN es las computadoras de un laboratorio, ¿sí? Podemos decir también las computadoras de laboratorio que están conectadas, ¿sí? O la red de una pyme, ¿no? De una pequeña empresa, también, ¿no? Por ejemplo, la red de la universidad de la zona donde ustedes viven, si hay una universidad, toda esa red es LAN, ¿sí? Una red LAN está delimitada a un área específica, ¿no? Pequeña, ¿no? Puede ser un edificio, puede ser un campus universitario, un colegio, un instituto, una empresa, ¿sí? Su alcance es local, pero una red metropolitana, ¿sí? Este acá es una red metropolitana, por ejemplo, podemos decir que esta red metropolitana interconecta distritos, ¿sí? Ya no es como una red LAN que se abarca nada más a un edificio, una universidad, sino es un entorno más grande, ¿no? Un distrito, ¿no? ¿Sí? Puede ser un departamento nada más, ¿sí? Depende. El alcance de una red WAN está entre 10 kilómetros o 20 kilómetros a la redonda, ¿sí? Y el otro es la red WAN, ¿sí? La red WAN es red de área amplia. Una red WAN abarca países, puede ser continentes, ¿sí? O vamos a hablar acá grandes ciudades, ¿no? O ciudades, ¿sí? Entonces, una red WAN, por ejemplo, en el Perú, ¿quiénes tienen red WAN? Vamos a hablar claro, Telefónica, Entel, tenemos a Vitel, ¿sí? Los principales operadores en telefonía móvil. Todos ellos tienen una red WAN desplegada por toda la ciudad, departamento y abarca todo el país, ¿sí? Esa es una red WAN. Y para eso vamos a ver aquí, a ver, un ejemplo de una red WAN, ¿sí? Vamos a ver aquí en Google. Voy a ver aquí, se llama Submarine. Ahí está, Cable Map. Cable Map. Por ejemplo, miren, en esta página, lo que ustedes están viendo es cómo se encuentra la interconexión de esta red de WAN en todo el mundo. Miren, acá tenemos en Perú, aquí está Perú, con la salida en Lurín. De Lurín llega a este puerto que está cerca de Panamá y de ahí llega a ¿dónde? Llega a Estados Unidos. Si se dan cuenta, miren, en Sudamérica todos llegan prácticamente a Estados Unidos y Estados Unidos recién por el océano Atlántico, ¿sí? Se comunica con la parte de Europa, Europa y África. Pero por el Pacífico, vamos a ver que llega acá a Australia y esa parte acá de Asia, ¿sí? Y si vemos ahí entonces, todo eso que se ve de colores es cable de fibra óptica submarina. Les podemos decir entonces que esa red WAN, ¿no? Está interconectando países y continentes. Esto es lo que nos dice el material, ¿no? Las redes por su tamaño, ¿sí? Ahí está la red de área local, delimitada a un espacio, un entorno pequeño,
¿no? Las redes WAN, en este caso, por ejemplo, le pone este símbolo rojo como un rayo, es una red WAN. No nos dice si es una ciudad, es un país, un continente, pero es una red WAN, ¿sí? Eso es lo que abarca. Y otro tipo de red es Internet, ¿sí? Internet es una agrupación o es la interconexión de múltiples redes, ¿sí? Como muchas veces escuchamos, Internet no tiene dueño porque todas las redes que se interconectan forman Internet. Es importante. La red de las empresas, la red de mi casa, toda esta interconexión de redes forman Internet. Podemos decir entonces que una Internet está formada por un conjunto de redes WAN, LAN y redes MAN metropolitanas, ¿sí? Toda esa agrupación. Luego hay unos conceptos acerca de intranet y extranet. Cuando hablamos de intranet estamos hablando de los servicios que tiene la empresa en su local, ¿sí? Donde los usuarios pueden acceder a estos recursos. Por ejemplo, podemos decir un colegio, ¿sí? En ese colegio posiblemente tienen un sistema académico donde los profesores entran desde cualquier lugar de laboratorio, cualquier área del colegio, ¿sí? O una empresa, ¿sí? O una empresa que tiene sistemas para que los trabajadores entren en los sistemas contables, planillas, pero esto funciona en un alcance local limitado por un área. Después está limitado por el espacio de la empresa, el lugar donde la empresa trabaja. Y extranet es ahora el acceso ahora remoto a los recursos de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, los que trabajan hoy día remotamente están usando la extranet. Utilizan algunos recursos o unas aplicaciones para que desde su casa puedan acceder ahora a los recursos de la empresa, ¿sí? Bueno, y Internet estamos hablando de un conjunto de redes que abarca todo el mundo, ¿sí? Para conectarse a Internet vamos a ver que hay varias formas, varios servicios, ¿no? Y va a depender mucho, por ejemplo, en casa, qué tienen ustedes contratados, ¿sí? Vamos a encontrar aquí, por ejemplo, para casa, una conexión a DSL o por cable módem o inalámbrico a través del celular, satelital, ¿no? Ya sabemos que satelital es caro, o a través de la línea telefónica, ¿no? Que este servicio dial-up ya no se utiliza ya hace mucho tiempo, pero era una de las formas como alguien se podía conectar, ¿no? Alguien de casa, un trabajador a través del celular o una pequeña empresa. Pero las empresas medianas o grandes contratan servicios dedicados. Por ejemplo, cuando yo contrato un servicio de mi casa, puedo tener 10 megas, o 40, o 50, o 100. ¿Ya? Ese es el ancho de banda total. Pero en ese servicio se garantiza un 40%. Quiere decir que si yo tengo 100, en realidad, ¿no? Yo tendría 40% de ese ancho de banda nada más. ¿Sí? Porque el garantizado te va a asegurar como mínimo un ancho de banda para poder seguir comunicándote, ¿sí? Pero estos servicios son mucho más caros, ¿sí? Por ejemplo, 10 megas de internet en dedicado podría estar entre 300 a 500 dólares mensuales, ¿sí? Entonces, las empresas sí pagan estos servicios porque requieren confiabilidad y disponibilidad a la hora de usar estos enlaces, ¿sí? Vamos a ver una actividad de Packet Tracer, aunque aún no estamos haciendo el laboratorio de cómo usar el Packet Tracer. Solo lo que nos pide aquí es lo siguiente. Primero, descargar las instrucciones, ¿sí? Donde vamos a ver la topología, miren, ¿sí? Cómo está interconectado una oficina de casa, home office, una sucursal hacia una sede central, ¿sí? Por ejemplo, de casa se puede conectar utilizando internet, lo mismo también de la central hacia el branch o también con una intranet, ¿sí? Una comunicación, una red interna de comunicación también, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice acá? Si ustedes leen, le va a decir ir a la ayuda, tutoría, ir al modo real y simulación. Ah, esto es importante. Cuando ustedes descarguen el Packet Tracer aquí, el archivo, vamos a ver.
cargue el Packet Tracer un momento. Bueno, aquí cargó el Packet Tracer. Ahí está la topología. Entonces, vamos a ver algo rápido, ¿sí? En el manual, en la guía les dice, acá yo tengo al lado derecho este sobrecito con un símbolo más, el de arriba. Clic y le digo, yo quiero conectar desde esa computadora de invitados, ¿sí? A ver este servidor, ¿me dejará o no? Entonces acá vamos a ver, me sale Filet de nuevo, que se actualice entre real y simulación. Filet me sale. A ver, vamos a poner ahora entre esta computadora, servidor. Entonces aquí me sale, a ver, successful, ¿sí? Entonces, lo borro un ratito. Entonces, entre esta computadora acá, no, ¿cuál usé? A ver, entre esta computadora acá de contabilidad al servidor, a ver, hay comunicación, ¿sí? Logrado. Pero acá hay un modo que dice simulación, ¿ya? ¿Cómo es el modo simulación? Lo mismo, yo le digo, un rato voy a borrar la prueba, delete, y le digo, yo voy a probar desde esta computadora hasta este servidor, ¿sí? Ahí está, computadora, ¿no? Y el correo. Entonces, en el modo simulación, lo que me va a mostrar a mí es cómo fluyen los datos desde el origen hacia el destino. Si yo le doy clic acá donde dice Capture Forward, ok, miren, mira lo que pasa. Entonces aquí le voy a dar ahora autocapture, miren, ¿qué me muestra aquí? Cómo están fluyendo los datos, miren, clic nuevamente acá, cómo fluyen los datos desde el origen hacia el destino. Entonces, en el modo simulación, yo puedo ver cómo fluyen los datos por la red, ¿sí? Eso me sirve para posiblemente revisar si hay un problema o dónde se están quedando los paquetes, ¿sí? Pues este modo simulación es para hacer un tracer o un seguimiento al envío de los paquetes, ¿sí? Miren. Ya, entonces en el modo real sencillamente me va a mostrar el resultado, pero en el modo simulación me muestra en la topología por dónde está viajando el paquete, ¿sí? Es importante ver esto. Ahora, ¿qué más dice el material? Dice que hay que darle clic en alguna de estas pruebas. Por ejemplo, aquí en Telefonía IP dice, a ver, no, a ver, vamos a ver cuáles son uno de los primeros. Muy bien, esas pruebas entonces son las que se pueden hacer entre una computadora y otra, ¿sí? Pero hay algo más que nos dice aquí en este material, vamos a ver. Sí, aquí está. Eh, hay que utilizar el modo simulación, la captura automática que nos está mostrando ahí. Y luego nos dice, vamos a ver los PDU salientes. ¿Qué es esto de acá? Entonces, nuevamente hago la prueba. Vamos a poner de aquí, de esta computadora a este servidor. ¿Sí? Me voy acá al modo Auto Capture Play o Capture Forward. Y acá, miren, le doy clic aquí y me sale esto, ¿no? OSI, modelo OSI. ¿Qué es esto de modelo OSI? El curso se desarrolla en que ustedes al terminar todo este módulo vamos a entender cómo funciona el modelo OSI. El modelo OSI es un modelo en el cual tiene 7 capas y cada capa nos muestra cómo funciona desde el momento que se envíe un dato, una información, hasta que se envíe por el medio, ¿sí? Entonces eso vamos a aprender. Vamos a entender poco a poco. En estos momentos solo le pide el material que ingresen y vean esas opciones. Todavía no les pide que lo comprendan.
porque no se ha explicado. Luego dice aquí, vamos a ver, esto que está acá es el contenido de los paquetes, el contenido de los datos que se envían por la red, ¿sí? Igual, eso lo vamos a comprender más adelante, ¿sí? ¿Qué quiere decir entonces? Que esta simulación nos dice que podríamos nosotros capturar el paquete y comenzar a revisar el contenido del paquete, qué información lleva el paquete. Claro, cuando alguien envía un archivo, este archivo se divide en miles de partes. Tendríamos que capturar todos estos paquetes divididos y nuevamente ensamblarlos, ¿sí? Pero hay herramientas que hacen eso. En este momento lo que nos pide es ver esto en material. Y aquí, por ejemplo, filtros. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice acá en la guía. ¿Sí? Los PDU dicen, ¿no? Dice, ¿cuáles son las cabeceras de las secciones principales? A ver, si estoy aquí, le digo, a ver, cabeceras. Aquí, preámbulo, destino, hardware, protocolo, ¿no? Es lo que te está preguntando ahí. ¿Sí? ¿No? Ahí está PDU entrante y PDU saliente, ¿no? Alterna entre el espacio lógico y físico. ¿Cómo es esto? Entonces aquí en la parte superior dice lógico y físico. Voy a quitarle esto. Entonces cuando veo físico, acá está la ubicación y acá dice, ¿no? Navigation. Entonces voy a decirle acá, quiero ver, no, miren, acá está la ciudad, la sucursal, el armario. A ver, vamos a ver si me muestra. Le doy jump al armario. Ahí está, sí, miren, a ver, lo voy a mostrar. Entonces aquí lo que me muestra es, si yo tuviera una sala de cómputo, ¿no? Me muestra, por ejemplo, la computadora de ventas, la impresora, ¿no? Y ya, el teléfono IP está acá, la impresora, ¿no? Y cómo están conectados, ¿sí? Nada más es una referencia de cómo podría estar conectado lo que yo configure en Packet Tracer, ¿sí? Esto se ve en el modo lógico, es cómo están conectados, y físico, cómo están ubicados los dispositivos, ¿sí? También eso nos pide realizarlo, ¿sí? Miren. Y luego el desafío nos dice, ¿no? Agrega un dispositivo. Por ejemplo, en la parte lógica dice, acá, si ustedes ven, aquí dice dispositivos de red, ¿no? En device, dispositivos finales. Y acá tengo, por ejemplo, una computadora. Miren, acá solo rastro un servidor. Me voy aquí a Network Device, a un router, ¿sí? O abajo tengo switches. Miren, ¿ve? Nada más. De esta manera, más adelante vamos a ver cómo se arma una topología en el Packet Tracer, ¿sí? Pero en este momento solo en esta sección les pide que exploren nada más cómo funciona. Entonces, nosotros vamos a ir viendo y desarrollando actividades, ¿sí? Lo mismo acá hay otra actividad que ustedes descargan el Packet Tracer, o sea, el laboratorio. Para eso ya tienen que ustedes haber descargado el Packet Tracer. Y acá siempre van a encontrar las instrucciones, ¿sí? La idea es que ustedes lean las instrucciones, ¿sí? Respondan preguntas. En este caso le dice, a ver acá, ¿cuántos terminales no son PC escritorio? Y voy a dar una respuesta, ¿sí? En el Packet Tracer solo el dispositivo server PT puede funcionar como servidor. Las PCs de escritorio o portátiles no pueden funcionar como servidores. Según lo que estudió hasta ahora, explique el modelo cliente-servidor. En sus propias palabras, les pide que expliquen cómo es este modelo cliente-servidor, donde un cliente solicita o graba información en el servidor, ¿sí? Y el servidor es el que se encarga eh, es el que tiene el repositorio de información aplicando política de seguridad, ¿sí? Acá nada más uno le dice en sus propias palabras, ¿sí? Hay preguntas que responder, ¿sí? Miren, muy bien, avanzamos y acá nos muestra un punto, las redes tradicionales. ¿Cómo es esto? Hace muchos años yo tenía una red para el teléfono, ¿sí? Tenía otra red para el internet y en algunos casos para lo que era el cable, ¿sí? Tenía múltiples redes para transportar cada uno de estos servicios. Pero esto ha cambiado
esto ha evolucionado y ahora se conoce como una red convergente, ¿sí? La red por donde yo puedo enviar los datos, voz y el video. Por ejemplo, cuando yo contrato un servicio, un trío, ¿sí? Yo tengo televisión, tengo el cable y tengo el internet. Y para eso no vienen tres cables, sencillamente viene un solo cable por el coaxial, se conecta un módem y de ahí se sacan los tres servicios. Eso sería un ejemplo de red convergente, una red que puede transportar voz, datos y videos sobre el mismo medio, ¿sí? Y aquí vamos a hablar qué es lo que se requiere o qué requiere una red. Vamos a hablar de la arquitectura de red. Una red requiere estos cuatro elementos. Número uno, tolerancia a fallos. Imaginemos esto. Si soy trabajo en un banco y tengo una agencia muy importante y crítica, si falla el servicio de internet o el enlace de conexión a la sede central, esa sucursal debería tener otro enlace, dos enlaces, ¿sí? Para que si falle uno, lo utilice el otro. ¿Yo pudiera tener en mi casa? Sí. Tendría que tener dos servicios de internet contratados. Pagas por los dos servicios. Si falla uno, usas el otro. En casa normalmente no hacemos eso, pero una empresa sí lo hace porque tiene que atender a clientes o posiblemente es una sede importante y tiene que permitir acceso a los recursos de usuarios remotos, ¿sí? Entonces, hay una red tiene que ser tolerante a fallas porque debe tener un equipo similar para poder, en caso de fallas, tomar el control de toda la red. Escalabilidad también porque tiene que crecer. Si yo a la hora de comprar los equipos considero que actualmente hay 500, pero va a llegar a 700, entonces yo coloco equipos que soporten 1000 usuarios, que tenga capacidad de escalabilidad de crecer. Seguridad es importante, tengo que tener todos los mecanismos de seguridad para poder asegurar que los usuarios que ingresan remotamente, ¿sí? No tengan eh, problemas o que alguien robe su información. Tienen que haber todos los dispositivos de seguridad correspondientes, ¿no? QS o calidad de servicio se requiere que ahora las redes van a dar un canal exclusivo para que los datos críticos viajen por ahí. En este caso, por ejemplo, sería como estos sistemas de transporte que hay acá en Lima, que es el metropolitano, donde tiene en la ciudad, por ejemplo, hay un carril exclusivo para a este ómnibus. Las otras vías pueden estar congestionadas y ese carril exclusivo está libre solo para este vehículo de transporte. Por lo tanto, eso sería como el QS, asegurar un canal exclusivo para que los datos fluyan sin ningún problema, ¿sí? Esto es QS, ¿no? Esta idea nada más queremos tener hasta este momento, ¿sí? Eh, Seguimos entonces. En la explicación que vamos a ver acá adelante, esto es tolerancia a fallos, como les comenté. Yo tengo un servicio internet, pero si falla, utilizo el otro, el respaldo, ¿sí? El backup, ¿sí? Entonces, eso es tolerancia a fallos, que ya habíamos hablado en la parte anterior y acá ustedes pueden leer un poco la explicación, ¿sí? Luego también viene la explicación de lo que es escalabilidad, crecer, ¿no? Yo tengo ahorita estos usuarios, van a venir más equipos y tengo que agregar más switches que se conectarán a estos routers posiblemente, ¿sí? En escalabilidad tengo que ver que la red va a crecer en la empresa, ¿sí? Y eso lo tengo que soportar. Como les comenté, QoS es asignar un canal exclusivo para que los datos críticos viajen desde el origen hacia el destino. Eso es importante, QoS, calidad de servicio, ¿sí? Pasamos. Y otro punto que habíamos visto es seguridad, ¿no? Sí, tiene que haber algún dispositivo que asegure que el usuario que se va a conectar, el usuario remoto o el que quiere ingresar a un recurso sea el que esté autorizado, ¿sí? Para eso se va a utilizar un firewall, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de seguridad hay que cumplir con estos tres componentes, ¿sí? Primero, disponibilidad, porque siempre debemos tener garantizado el acceso a esos recursos. Confidencialidad, porque solo debe acceder a la información a los usuarios que tengan un password, una clave, que estén registrados. Integridad quiere decir que, como habíamos visto en ese ejemplo de Packet Tracer, los paquetes se pueden capturar.
los paquetes se pueden ver. Entonces, si lo puedo capturar y ver, ¿puedo modificarlo? Sí, pero para eso hay un mecanismo de seguridad, puedes decirlo así, que encripta, cifra la información para que quien lo captura no lo pueda ver. Y eso también se considera en la parte de seguridad, ¿sí? Vamos a pasar, son actividades que ustedes pueden desarrollar y ir validando las respuestas, ¿sí? Nuevas tendencias. Una de las nuevas tendencias ahora es que podamos acceder a la red desde cualquier dispositivo, ¿no? Bring your own device es esto, ¿no? Acceder a la red, a los recursos desde un celular, una tablet, desde cualquier dispositivo. Y eso, por ejemplo, es algo que ya está preparado en la red. Por lo tanto, hoy día muchos usuarios en esta situación de emergencia han podido acceder a recursos de la empresa, capacitación, transacciones, ¿sí? Hemos visto también la evolución de la colaboración en línea, cómo hemos utilizado bastante. Comunicación y video, videoconferencia, capacitación por videoconferencia como la que estamos manejando nosotros hoy día, ¿sí? Computación en la nube. ¿Qué es esto de computación en la nube? En vez de ahora tener un servidor en la empresa, alquilo esos recursos en lo alquilo, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? O en cualquier, hay empresas que alquilan ahora sus servicios de servidor en la nube, así se llama. ¿Por qué la nube? Porque se encuentra fuera de tu local, ¿no? Fuera, en internet, ¿no? Una nube, ¿sí? Pues también eso se está utilizando bastante porque las empresas deciden, en vez de estar invirtiendo en comprar eh, equipos, tener un espacio adecuado, energía, mantenimiento, soporte, prefieren mejor alquilar estos recursos en la nube, ¿sí? Que a la larga son más rentables, ¿sí? Entonces, como les había comentado, en el Bring Your Own Device, entonces lo que va a pasar aquí es que a través del celular o otro dispositivo, yo podría utilizar a recursos de la empresa, capacitaciones, ¿sí? Es lo que estamos viendo nosotros, ¿no? Colaboración en línea que habíamos hablado, es en conjunto, entre varias personas, poder modificar la información, poder de repente modificar un Excel, un Word, un PowerPoint, ¿no? Una presentación, un diseño, todos en conjunto podemos modificarlo, ¿sí? Esto es colaboración en línea. Bueno, ya habíamos hablado acerca de la comunicación y video, cómo ha evolucionado. Vamos a ver brevemente este video, esperemos que esté subtitulado en español. A ver, y lo vamos a colocar. I would like to thank you all for joining us. Cisco Telepresence powers the new way of working, where everyone, everywhere can be more productive through face-to-face collaboration. All right, what have we got? 30-year-old male, motor vehicle accident, possible trauma. You should be seeing his vitals by now. We are changing the way people work, live, play, and learn. Good morning. Good morning. How many of you know how a wind turbine works? Great. And around the world, each day, we transform organizations by transforming our customer experiences. If you look at the specs that I'm sharing, you'll see that exchanging the custom parts for off-the-shelf parts will shave weeks off our production schedule. With Cisco Telepresence, everyone can take part. I'm looking at the update. He's stable. Drive slow. Drive safe. Thanks, Doc. Welcome to your future at work, in class, on the road, in your community, or at home. Who wants to be included? See hello. The future is here now with Cisco Telepresence. Entonces, como vimos en el video, la colaboración en video sirve para trabajar, para comunicarse, o también para parte médica, llamada telemedicina, ¿no? Donde yo puedo hacer una consulta a un doctor que ya se encuentra en otra ciudad. El doctor, utilizando aplicaciones, puede revisar mi historial médico, mis resultados, me los puede leer, ¿sí? Entonces, la comunicación por video evoluciona muchísimo, enormemente en estos días, ¿sí? Y como se ve en ámbitos laborales, de diversión, de comunicación, medicina, en realidad la comunicación en video se aplica a todo, ¿no? No sé, hasta hace poco uno puede ver que tiene fiestas virtuales, matrimonios virtuales por videoconferencia, ¿no? En realidad ya no tenemos límites para la comunicación con video, ¿sí? Esto es muy interesante.
Entonces, lo que habíamos hablado, la computación en la nube, es estos recursos de servidor. Imagínense esto, ¿no? Ustedes tienen un USB, ¿sí? Y siempre tienen que estar comprando, siempre tienen que estar cuidándolo. Si se malogra el USB, se pierde la información. Pero si yo guardo en un Google Drive, entonces yo desde cualquier lugar que tenga acceso a Internet, accedo a mis archivos. Eso es la nube, almacenamiento en la nube. En algún lugar, esta empresa tiene servidores que dan servicio de guardar la información, ¿sí? Esa es computación en la nube, ¿no? Para resumir esta idea, ¿sí? Muy bien. En el hogar tenemos muchas tendencias hoy día de automatizar la vivienda. Puedo colocar cámaras, sensores y yo puedo incluso desde mi celular visualizar, ver información, guardar los videos, ¿sí? Entonces todo hoy día también se está automatizando, ¿sí? En casas inteligentes, ¿no? Puedo tener un sensor de temperatura, puedo tener sensor de energía, sensor del... Todo en realidad se puede hoy día monitorear y se puede controlar, ¿sí? Es importante cómo el IoT o el Internet de todo también se aplica en los hogares, en las viviendas, ¿sí? Hay un punto, hay una tecnología de red que no ha evolucionado mucho. Por ejemplo, en nuestra casa tenemos cable eléctrico, sí, en el primer piso, segundo piso, en todo lugar, ¿sí? Hay una tecnología que permitía que yo desde el módem, donde venía la señal de internet, yo le conectaba un dispositivo y a través de la red eléctrica la señal llegaba hasta otra área. Se colocaba otro equipo que decodificaba la señal y me conectaba a mi computadora, ¿sí? Digo que esto no evolucionó mucho porque las redes Wi-Fi han permitido entonces que las personas no se conecten, porque esto acá requiere cable. Hoy día uno se quiere desplazar de un punto dentro de la casa sin ninguna conexión, sin estar cargando ni un cable, ¿no? No queremos cargar cables. Entonces, por lo tanto, es movilidad. Y esta tecnología no ha podido desarrollarse mucho. Sí funciona, pero no ha crecido tanto el requerimiento debido a la red inalámbrica, ¿sí? Y también cuando vamos a contratar el ancho de banda de internet, normalmente nosotros contratamos un operador, ¿no? Que puede ser Telefónica, Claro o alguno de la zona. Ellos instalan sus cables y a través de ese cable yo entro a internet. Pero algunos proveedores nos dan servicio de internet inalámbrico, ¿no? Como el uso de estos modems inalámbricos, ¿sí? Puedo tener un modem inalámbrico y con esto tener internet también en mi casa, ¿sí? O también hay proveedores o algunas pequeñas empresas que compran enlaces de internet y luego colocan sus antenas y comienzan a distribuir el internet, ¿no? Estos serían proveedores de servicios de internet inalámbricos, ¿sí? O llamados WIS, ¿sí? Son los que proveedores locales, ¿sí? Y como ya hemos hablado, para evitar amenazas de seguridad, siempre vamos a tener acá un firewall, ¿no? Este firewall es el que va a permitir analizar quién se conecta, para qué se conecta y qué recursos quiere de la empresa. Entonces, este firewall va a protegerme de amenazas externas, pero vamos a tener que ver cómo me protejo también de una amenaza interna, ¿sí? Si es que a una computadora ya se contagió con un virus, tengo que ver cómo solucionarlo o qué medida de protección debo tener, ¿sí? Porque imagínense, yo tengo acá un equipo que me protege de ataque de internet, pero ¿qué pasa si una computadora se infecta? Esta computadora puede infectar a todo el resto, ¿sí? Entonces también estas son políticas de seguridad que se tienen que establecer en las empresas, ¿sí? Entonces, dentro de las soluciones de seguridad hay que analizar, ¿no? Cómo me conecto a internet, qué dispositivos tengo, le voy a poner clave, voy a poner firewall, cómo protejo mi red, ¿sí? También eso es parte de un análisis de riesgo de posibles ataques y para ver la manera de cómo eh, mitigar los ataques, ¿sí? Utilizando firewall o algún otro dispositivo, ¿sí? Bueno, entonces este curso vemos Cisco como arquitectura. Vamos a ver un video aquí, un video adicional, en el cual también nos va a mostrar la red, ¿no? Cómo la red nos inspira a cambios, miren.
I think what makes us human is a kind of innate cosmic ambition, this desire to go beyond. We're creating multiple exabytes of data every day. It is the ability to make decisions and contextualize our world based on this data that propels our species forward. Technology is fundamental in today's world. Sometimes we take it for granted, but it's what empowers us to make better, faster, smarter decisions. And all of this is only made possible by the network. How do we know this? It's because we built the internet, and now we're building it for the next 10, 20, 30 years. By creating a network that better eliminates the complexities and brings us greater opportunities. This is the new network we are building. It's a network that is built on a set of powerful human ideas. Everything should start with the right intention. What is it that you want to achieve? Intent allows us to translate business goals into action at scale by automating how we do things in minutes rather than weeks. This new network requires more context than ever before, more analytics and intelligence to turn raw data into insights. Knowledge about the world around us is extremely important. By identifying threats and opportunities and learning from each one, we can adapt quickly to achieve what we want. We can become intuitive. We assess situations and make decisions based on context. We are distributed intelligence. That is what makes us human, and that is what makes technology fundamentally a part of our humanity. We are defining an entirely new era of networking, making the impossible possible and the unsolvable solvable. A new network that will take your business to places you haven't even imagined yet. We are the captains of Spaceship Earth. And where we go from here is up to us. Entonces, este video nos muestra cómo las redes, ¿no? Cómo esta arquitectura de red está cambiando. Y estamos escuchando palabras como red intuitiva, ¿sí? Esto quiere decir entonces que la arquitectura que Cisco está desarrollando y ha desarrollado para las empresas tiene equipos que utilizan inteligencia artificial. Quiere decir que estos equipos van a aprender cómo los usuarios están trabajando y en base a eso pueden aplicar políticas de seguridad. La red aprende y ellos, por ejemplo, pueden definir qué usuarios siempre usan aplicaciones críticas. Y cuando detecten a estos usuarios, lo que va a hacer este gestor o este orquestador, lo que va a hacer es automáticamente le aplica política y calidad de servicio. Entonces, lo que sucede o la tendencia de estas redes es que vayan aprendiendo cómo trabajamos nosotros y en base a eso se vayan aplicando políticas de manera automática, sin la intervención humana. Bueno, al inicio sí hay intervención humana para definir primero las políticas iniciales y luego ya la red va aplicando políticas y luego va informando, ¿sí? Entonces, esta arquitectura de red que nos muestra acá Cisco, principalmente está orientada para empresas grandes, transnacionales o empresas que tienen acceso de muchos trabajadores de manera remota, ¿sí? Su arquitectura lo soporta. Y la idea del curso de Cisco es poco a poco aprender estas tecnologías, ¿sí? Para ello, por ejemplo, Cisco tiene un esquema de certificación, ¿sí? ¿Qué es la certificación? Son los niveles en el cual determinan la capacidad que uno tiene. En el caso de Cisco tenemos el primer escalón, ahora que es el CCNA, CCNP, CCIE y arquitecto, ¿sí? Estos exámenes se rinden cada 3 años, normalmente son todos en inglés. Son exámenes que se dan en unos centros de evaluación. Tienen entre 50 y 60 preguntas, ¿sí? Uno responde, aprueba y se le emite un certificado internacional, ¿sí? Este certificado es oficial y vale en cualquier parte del mundo, ¿no?
Entonces yo puedo comenzar, luego de tener experiencia en redes, un par de años de estudio, voy al nivel asociado. Luego estudio y voy al CCNP. Estos exámenes, el asociado y el profesional se dan acá en el Perú, en cualquier lugar, pero el experto, el CCIE, se da en otros países. Puede ser Estados Unidos, Europa, principalmente Estados Unidos, ¿sí? Ya son exámenes de nivel avanzado, ¿sí? Entonces sí, dentro de Cisco hay una carrera para certificarse, ¿sí? Y el arquitecto, ¿no? En el mundo solo hay 5 arquitectos, quiere decir que este examen de acá es súper complejo, ¿sí? La mayoría tiene el asociado, el professional y el experto, pero el arquitecto sí es complicado, ¿no? Pero igual son, en base a la experiencia y los años de trabajo, uno va aprendiendo y puede ir dando estos exámenes de certificación, ¿sí? Que validan la capacidad que tenemos. Bueno, dice ahora, dibuje su concepto de Internet, luego de haber visto algo, luego de haber hablado acerca de redes LAN, WAN, servidores, routers, switches, ¿no? A ver cómo dibujamos ahora nuestra red y comparamos nuestra actividad inicial, ¿no? Si ha cambiado o no ha cambiado. Es importante entonces que nosotros podamos ir aprendiendo estas tecnologías. En la siguiente clase voy a descargar este video en español para que ustedes puedan ver de manera gráfica cómo funcionan estos dispositivos de red, ¿sí? Muy bien, vamos entonces aquí a ver en este capítulo 1 entonces lo que hemos analizado ha sido primero los componentes de red. Hemos hablado de la computadora, servidores, ¿sí? Router, switches, clasificados en dispositivo final, intermediario, medios, ¿sí? Servicios, ¿sí? Hemos hablado, por ejemplo, que se requiere un firewall para dar seguridad. Hemos hablado, por ejemplo, de intranet, extranet, ¿sí? Video in your device, donde uno puede ahora comunicarse en cualquier lugar. Entonces, sí, hemos visto brevemente un resumen de estas tecnologías de red, ¿sí? Entonces, hasta acá terminamos con el capítulo 1 y por favor voy a activar el examen correspondiente al capítulo para que ustedes los puedan rendir en la semana. Y también vayan leyendo ya el capítulo 2, ¿sí? En este capítulo 2 vamos a hablar ahora del sistema operativo, ¿sí? Configuración de sistema operativo. Quiere decir entonces que aquí vamos a usar el Packet Tracer para configurar el router. Vamos a hacer una pequeña configuración de una red, para lo cual ya deben tener ustedes el Packet Tracer instalado para hacer en conjunto esta actividad. Muy bien, muchas gracias. Quedamos hasta aquí y voy a grabar el video y lo voy a compartir. Nos estamos viendo.